Hubo un solo segundo, en el que un reloj cayó al pasto del Levi's Stadium, y el mundo entero del fútbol se quedó en silencio. No exagero cuando digo que esa imagen recorrió cada rincón del planeta en minutos. Lo que ustedes están a punto de escuchar es la historia completa, segundo por segundo, de cómo un futbolista paraguayo terminó con el reloj de un árbitro salvadoreño en su propia muñeca, en medio del partido más tenso que Paraguay jugó en este mundial, y de cómo esa escena se convirtió en una de las postales más comentadas de todo el torneo. Vamos a empezar por el final, porque así de fuerte fue esto. Cuando terminó el primer tiempo, millones de personas en todo el mundo ya estaban discutiendo si lo que acababan de ver era un robo en vivo, una travesura inocente o el principio de un escándalo que podía manchar para siempre la imagen de un jugador que apenas minutos antes había anotado el gol más rápido de toda la Copa del Mundo. Así de intenso fue el contraste. En el mismo partido, en los mismos 90 minutos, Matías Galarza pasó de héroe absoluto a sospechoso número 1, y todo por culpa de un reloj que ni siquiera era suyo. Para entender la magnitud de lo que pasó esa noche en Santa Clara, hay que retroceder un poco y entender el contexto en el que llegaba Paraguay a este partido. La albirroja venía golpeada. En su debut mundialista había caído de forma dolorosa frente a Estados Unidos. Una goleada que dejó a todo un país con el corazón en la boca, preguntándose si esta selección, que tanto le costó clasificar, terminaría siendo una más de las eliminadas tempranas de este mundial. La presión sobre el plantel era enorme. Cada jugador sabía que el partido contra Turquía no era un partido más, era prácticamente una final adelantada. Una de esas noches en las que un país completo se detiene frente a la pantalla con miedo a parpadear. Y ahí, en ese clima de tensión absoluta, apareció Matías Galarza Fonda, un volante de apenas 24 años que llegaba a este mundial con una historia personal durísima a sus espaldas. Apenas unos días antes de viajar a esta Copa del Mundo, River Plate, el club que lo tenía a préstamo en su radar, le había comunicado que quedaba completamente marginado del proyecto deportivo para la próxima temporada. Imagínense la escena. Un jugador que sueña con consagrarse en uno de los clubes más grandes de Sudamérica, recibiendo la noticia de que no lo quieren, justo antes de subirse a un avión para representar a su país en el torneo más importante del planeta. Cualquiera se hubiera quebrado, cualquiera hubiera llegado a este mundial con la cabeza en otro lado. Pero Galarza, lejos de hundirse, llegó con algo que parecía indestructible. Una sed de revancha que iba a explotar de la forma más inesperada posible. El partido contra Turquía empezó y apenas había transcurrido un minuto de juego cuando Galarza tomó una decisión que cambiaría toda la noche. Recibió fuera del área, no dudó ni un instante, y sacó un disparo que se clavó en el fondo de la red turca. Gol. El gol más rápido de todo el Mundial 2026 hasta ese momento. Un golazo de los que quedan en la retina para siempre, de esos que un hincha recuerda toda la vida, de esos que justifican por sí solos el sacrificio de toda una carrera. Paraguay se ponía arriba en el marcador apenas comenzado el partido y la locura se desataba en las tribunas paraguayas. Pero esto, créanme, esto era apenas el primer capítulo de una noche que todavía guardaba la escena más insólita. El partido siguió siendo un combate durísimo. Turquía, urgida por la necesidad de sumar para seguir con vida en el Mundial, empujaba con todo. Y fue en ese clima de máxima tensión, cerca del final del primer tiempo, cuando se desató el caos. Una jugada polémica encendió los ánimos de ambos equipos. Los jugadores sudamericanos reclamaban con todo, exigiendo una tarjeta roja que consideraban absolutamente merecida. El árbitro central de ese encuentro, el salvadoreño Iván Barton, se vio en medio de una verdadera trifulca, rodeado de jugadores que discutían, empujaban, reclamaban, todo al mismo tiempo. Y en medio de ese tumulto, mientras Barton intentaba separar a los futbolistas y devolver algo de calma a la cancha, ocurrió lo impensado. El reloj que llevaba en su muñeca, ese reloj tecnológico que los árbitros usan para comunicarse con el VAR y controlar cada detalle del partido, se desprendió en medio del forcejeo y cayó al pasto. Y ahí, entre todo ese caos, entre gritos, reclamos y empujones, apareció
Matías Galarza. Las cámaras de la transmisión internacional, que no se perdieron un solo detalle, captaron con total claridad cómo el futbolista paraguayo se acercaba con calma al objeto caído, se agachaba, lo tomaba del pasto y, sin más, se lo colocaba en su propia muñeca izquierda mientras seguía caminando como si nada hubiera pasado. Esa imagen, esos pocos segundos de video, fueron suficientes para encender una mecha que iba a explotar en minutos en absolutamente todas las redes sociales del mundo. Apenas terminó el primer tiempo, el clip ya estaba circulando a una velocidad imposible de controlar. En Twitter, en TikTok, en Instagram, miles y miles de usuarios compartían la misma pregunta una y otra vez. Le robó el reloj al árbitro. Así, con esas palabras, casi como una sentencia. Algunos lo decían en tono de broma, otros lo decían convencidos de haber sido testigos de un hecho gravísimo en pleno mundial. Hubo incluso medios internacionales que llegaron a recoger versiones que hablaban de un posible reclamo formal, de la posibilidad de que el episodio generara consecuencias deportivas para el jugador o para la propia selección paraguaya. La palabra escándalo empezó a aparecer en titulares de medios de varios países, y durante esos minutos, mientras los equipos seguían en el vestuario, nadie en redes sociales tenía la certeza absoluta de qué había pasado realmente con ese reloj. Imagínense la tensión en ese entretiempo. Por un lado, Paraguay disfrutando de una ventaja vital en el marcador, soñando con la victoria que tanto necesitaba para seguir con vida en este mundial. Por otro lado, una nube negra empezando a formarse sobre la cabeza de su propio héroe, el mismo jugador que acababa de anotar el gol más rápido del torneo, ahora bajo la sospecha de medio planeta. Pocas veces un futbolista pasa, en el mismo partido, de la gloria absoluta a estar en el centro de una polémica de alcance mundial. Pero eso fue exactamente lo que vivió Matías Galarza esa noche en Santa Clara. Y entonces llegó el segundo tiempo, y con él, la imagen que terminó de cambiar toda la narrativa. Cuando el árbitro Iván Barton volvió a la cancha para reanudar el partido, las cámaras lo enfocaron de cerca, y ahí estaba, otra vez en su muñeca, exactamente donde tenía que estar, el mismo reloj que segundos antes había generado semejante escándalo en redes. El objeto había sido devuelto, sin reclamos, sin denuncias, sin ningún tipo de gesto de enojo por parte del propio árbitro hacia el jugador paraguayo. Todo indicaba que la explicación más simple era también la verdadera. En medio del caos de la trifulca, Galarza simplemente había visto el reloj caído. Lo había recogido para que no se perdiera ni se rompiera pisoteado entre tantos jugadores, y se lo había devuelto a su dueño apenas tuvo la oportunidad. Lo insólito de todo esto es que, mientras las redes sociales discutían si se trataba de un robo o de un gesto de honestidad, el partido siguió su curso con una intensidad brutal. Turquía empujaba buscando el empate que necesitaba con desesperación, conscientes de que una derrota los dejaba prácticamente fuera de carrera en este mundial. Paraguay, por su parte, defendía con el alma esa ventaja mínima que tanto le había costado conseguir. Y en el medio de toda esa tensión deportiva, seguía flotando en el ambiente esa pregunta que no dejaba de repetirse en cada comentario, en cada video compartido, en cada notificación que explotaba en los teléfonos de millones de hinchas alrededor del mundo. El partido terminó con la victoria paraguaya por la mínima diferencia, 1-0, un resultado que, en cualquier otra circunstancia, hubiera sido la noticia central de la noche por sí solo, ya que significaba para Paraguay una recuperación vital después del golpe durísimo sufrido en su debut, y al mismo tiempo significaba la eliminación matemática de Turquía de toda esperanza mundialista. Pero esa noche, paradójicamente, el resultado del partido quedó en un segundo plano frente a la historia del reloj. Las celebraciones paraguayas, el alivio de un país entero, todo eso compartía pantalla, comentarios y memes, con la misma imagen repetida una y otra vez, la de Galarza agachándose para recoger ese objeto que no era suyo. En las horas siguientes, mientras el mundo del fútbol seguía digiriendo lo ocurrido, empezaron a circular análisis cuadro por cuadro del video, intentando determinar con precisión milimétrica cada gesto, cada mirada, cada movimiento de mano. Hubo quienes defendieron con uñas y dientes la inocencia absoluta del jugador,
asegurando que cualquier persona en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo: recoger un objeto valioso del piso en medio de un tumulto, para evitar que se rompiera o se perdiera entre tantos pies. Y hubo, por supuesto, quienes mantuvieron viva la sospecha, alimentando la teoría de que el gesto había sido demasiado calculado, demasiado tranquilo, como para tratarse de un simple acto reflejo. Lo cierto, lo que terminó quedando como el dato innegable por encima de cualquier teoría, es que no hubo sanción de ningún tipo. Ni para el jugador, ni para la selección paraguaya, ni ningún tipo de comunicado oficial por parte de los organismos del Mundial señalando el episodio como una falta grave. El propio árbitro recuperó su reloj sin inconvenientes y el partido continuó su curso normal hasta el silbatazo final. Toda la furia desatada en redes sociales, todas esas horas de discusión global, terminaron disolviéndose frente a la evidencia más simple de todas, la de un reloj que volvió exactamente a donde tenía que estar. Y sin embargo, aunque la explicación final resultó ser la más sencilla posible, el impacto de esa imagen no se borró tan fácilmente. Durante días, el nombre de Matías Galarza quedó asociado en la conversación global no solamente al gol más rápido del Mundial, sino también a esa escena insólita que ningún otro futbolista había protagonizado en la historia reciente de las Copas del Mundo. Pocas veces se ve a un jugador convertirse en protagonista absoluto de un partido por dos motivos tan opuestos en la misma noche: la genialidad futbolística de un gol tempranero y la rareza absoluta de quedarse, aunque sea por unos segundos, con el reloj de un árbitro en plena Copa del Mundo. Lo que esta historia deja, más allá de la anécdota, es una muestra perfecta de cómo funciona hoy el fútbol bajo la lupa permanente de las cámaras y las redes sociales. Un gesto que duró apenas unos segundos, en medio de un tumulto de jugadores discutiendo una expulsión, fue suficiente para generar horas de debate global, teorías de todo tipo y una presión mediática que cualquier futbolista hubiera sentido sobre sus hombros. Y al mismo tiempo, esta historia también muestra lo rápido que la verdad puede imponerse cuando hay imágenes que no dejan lugar a la duda. Apenas el árbitro reapareció con su reloj puesto, toda la narrativa del escándalo se desinfló casi tan rápido como había explotado. Paraguay, mientras tanto, siguió su camino en este mundial con la moral renovada, después de esta victoria clave. El golpe del debut quedaba atrás, y la clasificación a la siguiente fase volvía a estar en el horizonte de un país que vivió esta Copa del Mundo con el corazón en la garganta desde el primer minuto del torneo. Y Matías Galarza, el mismo jugador que semanas atrás había recibido la noticia de quedar marginado en su club, terminaba protagonizando una de las noches más recordadas de todo el Mundial, por las razones futbolísticas que cualquiera soñaría, y por una anécdota tan insólita que probablemente se siga contando durante años cada vez que alguien repase los momentos más curiosos de esta Copa del Mundo. Para entender realmente la escala del fenómeno que se generó esa noche, hay que pensar en cuántas veces, a lo largo de la historia de los mundiales, un objeto tan pequeño como un reloj de pulsera terminó ocupando el centro de la conversación futbolística global. No hablamos de una mano dentro del área, no hablamos de un penal dudoso, no hablamos de un gol con la mano que cambia el destino de una final. Hablamos literalmente de un reloj. Y sin embargo, durante esas horas posteriores al partido, ese reloj generó más interacciones, más memes, más capturas de pantalla compartidas, que muchísimas jugadas polémicas que sí definieron resultados en este mundial. Eso, en sí mismo, ya dice algo enorme sobre cómo se vive el fútbol en esta época, donde un gesto de 3 segundos puede pesar tanto como un gol decisivo. Vale la pena también detenerse en la figura del árbitro protagonista de esta historia, Iván Barton, un colegiado salvadoreño con experiencia en torneos internacionales, que de pronto se vio en el centro de una polémica completamente ajena a su trabajo habitual dentro del campo de juego. Los árbitros, durante un mundial, están acostumbrados a ser analizados con lupa por cada decisión, cada tarjeta, cada minuto adicional que otorgan. Pero pocas veces un árbitro termina siendo noticia por algo que le pasó a su propio reloj, y no por una decisión arbitral. Barton, lejos de generar ningún tipo de conflicto adicional, mantuvo la calma absoluta, retomó su trabajo en el segundo tiempo con total normalidad
y con su simple regreso a la cancha, reloj en mano, terminó apagando un incendio que en redes sociales ya parecía fuera de control. Y no podemos dejar de mencionar el trasfondo emocional que atravesaba todo este partido, mucho más allá del episodio del reloj. La expulsión de Miguel Almirón, sancionada bajo la nueva normativa que este mundial introdujo para proteger a los futbolistas de infracciones violentas, había encendido los ánimos de ambos planteles hasta el límite. Esa tarjeta roja fue, en definitiva, la chispa que generó la trifulca que generó la caída del reloj y la caída del reloj que generó el episodio que recorrió el mundo. Una cadena de hechos que, vista en retrospectiva, parece guionada para una película, pero que sucedió en tiempo real, frente a millones de espectadores, dentro de un partido que ya de por sí tenía todos los condimentos para quedar en la historia de este mundial. Hoy, con la distancia de los días, la historia del reloj de Iván Barton y la mano de Matías Galarza quedó instalada como una de esas anécdotas que definen el costado más humano y más inesperado de una Copa del Mundo. Un torneo que se recuerda por goles, por títulos, por hazañas colectivas, pero que también, gracias a momentos como este, se recuerda por esas escenas pequeñas, casi accidentales, que terminan generando una conversación global que nadie hubiera podido predecir antes de que sonara el silbatazo inicial. Así terminó esta historia, con un reloj de vuelta en su lugar, con un gol que quedará en la memoria de todo un país, y con una imagen que demostró, una vez más, que en el fútbol, hasta el detalle más pequeño puede convertirse, en cuestión de segundos, en la noticia más comentada del planeta.